la CBC, José Handenberg. Muchísimas gracias para la Fundación Pachamama y la Fundación RH Positivo, que son las organizadoras de este evento. Al Dagmar nos han invitado a participar en este día y qué mejor oportunidad realmente, primero para conocer las personas que no he tenido el gusto de conocer, de las diferentes comunas. Segundo, para saludar a los amigos que sí nos hemos encontrado en estos 3 meses ya de gestión, en el sistema de gestión ambiental, en el Consejo Comunitario Ambiental, que realizamos en las instalaciones de la antigua FES a finales de febrero. Y tercero, para contarles hoy a qué le está apuntando la administración municipal en el componente ambiental y poder retroalimentarme con ustedes la visión que ustedes tienen de la importancia ambiental, la mirada desde cada comuna y cómo entonces eso se armoniza con el plan de desarrollo municipal. Porque ustedes saben muy bien que lo que no quede en el plan de desarrollo municipal en componente ambiental, pues significa que entonces no es la prioridad en términos de gestión ambiental. Ustedes, para recordarles simplemente, en la ciudad de Cali tenemos una complementariedad de funciones ambientales de 3 autoridades ambientales. En la parte de Farallones, Parque Nacional Farallones, la competencia de la autoridad ambiental corresponde al Ministerio del Medio Ambiente a través de la Unidad Nacional de Parques. En el sector rural, todo el componente de corregimientos y veredas, la competencia de autoridad ambiental la tiene la CBC, y en el área urbana de Cali, la competencia de la autoridad ambiental la tiene el DAGMA. El DAGMA no va a desaparecer, esa es la primera noticia que les traigo. Ya con la gestión de todos los parlamentarios del Valle y con el liderazgo de nuestro alcalde Rodrigo Guerrero, hemos logrado que el Ministerio de Medio Ambiente modifique el proyecto de ley que reforma las corporaciones y el Sistema Nacional Ambiental y respetan las autoridades ambientales ya creadas. Entonces, en ese sentido, estamos supremamente empoderados y con muchas ganas de hacer muy buena gestión en la ciudad, y eso solo es posible de la mano de ustedes, los líderes de las comunas. Así las cosas, entonces vamos a socializarles la presentación de lo que es nuestro plan de gestión ambiental. Resulta que los 4 años anteriores se caracterizaron por una profunda polarización de las autoridades ambientales. Por un lado iba el DAGMA, por otro lado iba la CBC, por otro lado iba en Cali, por otro lado iba la unidad de parques. Y así no se puede hacer trabajo coordinado, ni articulado, ni lograr una sinergia que es necesaria para tener resultados. Los recursos de todas las entidades son limitados, los recursos técnicos, los recursos económicos. Por ende, para poder lograr verdaderos resultados es necesario la articulación y la unión de esfuerzos. Entonces, esta administración se propuso cambiar ese paradigma de pelea entre perros y gatos entre las autoridades ambientales. Y lo primero que hicimos fue sentarnos la primera semana de enero con los directivos de la CBC y de Encali y gestar un proyecto de cooperación interinstitucional. Es un proyecto marco de articulación y cooperación para la gestión ambiental. Y producto de ese convenio que firmamos efectivamente en el mes de febrero, el día 23, producto de ese convenio, se establecieron 4 mesas de trabajo con técnicos de Encali, del CBC y del DACMA. Y a través de esas mesas de trabajo se revisaron las prioridades, digamos, programáticas y ejes estratégicos
ambientales para la ciudad. Y eso es lo que quiero hoy comentarles, porque ese trabajo que se ha hecho tan importante en estos 3 meses con estas dos grandes entidades nos permitió al DACMA producir una información muy valiosa e insumar la formulación de nuestro plan de desarrollo municipal, para que el plan de desarrollo municipal no tuviese simplemente la mirada del DACMA, sino que tuviese la mirada de Encali y de la CBC. Y hoy va a tener la mirada de ustedes, y vamos a tener la oportunidad entonces de retroalimentarlo y mejorarlo, porque estamos en plena fase de revisión del primer borrador del plan de desarrollo, que se debe presentar al Consejo Municipal para el mes de mayo. Entonces este es el mes de abril, el mes del ajuste y la revisión y la retroalimentación social del plan de desarrollo, para que cuando llegue entonces a la instancia de aprobación, que es el Consejo Municipal, tenga entonces ya, digamos, todas las instancias de las miradas. De esa manera entonces, siguiente, como les contaba, nosotros debemos de hacer un trabajo articulado en las instituciones, porque es que si las instituciones no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo hacemos para darle ejemplo a las comunidades para que se pongan de acuerdo? ¿Cierto? Para las comunas es fundamental creer en sus líderes, que los líderes trabajen por los intereses generales y no particulares. Pero entonces hay que empoderar a esos líderes, hay que dedicarle tiempo a la participación comunitaria, como lo están haciendo ustedes hoy, y hay que trabajar en equipo. Ese trabajo en equipo es lo que nosotros queremos hacer con la CBC, con Encali, con la Unidad de Parques Nacionales. Y este trabajo nos permite entonces generar los instrumentos de planeación de una manera concertada y armonizada, es decir, todos hacia un mismo propósito, todos hacia un mismo camino, y no cada uno por caminos diferentes. Las necesidades del territorio las conocemos, las entidades, el territorio está más que diagnosticado. Y este proceso que ustedes están haciendo de formulación de las agendas ambientales, yo creo que es un proceso muy interesante de actualización, porque ustedes no los cogen fuera de base, porque ustedes hace mucho rato conocen cuál es la realidad ambiental de cada una de las comunas y cuáles son las situaciones que hay que entrar a trabajar de manera prioritaria. Entonces es un proceso de actualización. Cuidado, no me vaya a matar ahí. Entonces, los instrumentos de planeación para los diferentes sectores y variables, incluyendo lo ambiental, entonces son estos. El plan de desarrollo municipal, que se formula para 4 años, que es el periodo del alcalde, 2012-2015. El plan de gestión ambiental municipal, que es la herramienta producto del convenio con CBC y Encali, que hemos podido tener ya el primer documento en revisión, que lo hicimos formulado también para el mismo periodo del plan de desarrollo, porque es el insumo del plan de desarrollo. Y los instrumentos de largo plazo, que son el plan de gestión ambiental regional, que lo lidera la CBC para todo el Valle del Cauca, con un periodo realmente de largo plazo, 2012-2023, y las agendas ambientales comunitarias, que son el insumo para este PEGAR y para estos planes de desarrollo municipal, que es la actualización que ustedes hoy en día están haciendo. El plan de desarrollo municipal plantea entonces 6 líneas estratégicas de trabajo. Estas líneas estratégicas son equidad para todos, bienestar, prosperidad, proyección global, buen gobierno y el que nos enmarca la gestión ambiental, que se denomina calidad, entornos para la vida. Porque es que el componente ambiental
está relacionado con la vida. ¿Y quién dice que no? Si es que para vivir necesitamos el agua, para vivir necesitamos la energía, para vivir necesitamos de los árboles, de los animales, de todo el ecosistema. Entonces, lo que nosotros trabajamos en verdad es variables de calidad de vida desde lo ambiental. Y a eso entonces es que debemos de darle alta relevancia y su gestión es fundamental para eso. Entornos para la Vida entonces plantea una serie de programas. Estos programas requieren participación ciudadana, requieren alianzas con los diferentes actores. Y los actores, unos son las instituciones públicas, otros son las instituciones privadas, otro es la comunidad, pero ahí no terminan los actores. Los actores también son, por ejemplo, las universidades, las organizaciones sin ánimo de lucro, las empresas que tienen una alta demanda de recursos naturales y por ende tienen una responsabilidad también con el planeta y con la tierra. Todos debemos de trabajar mancomunadamente para la construcción realmente de un entorno ambientalmente sostenible. Es decir, nuestra ciudad, esta ciudad que habitamos, es una ciudad que está impactada. Todos generamos impacto sobre la ciudad. Todas las actividades de ocupación y de uso del territorio generan un impacto, porque somos grandes consumidores de recursos naturales. Generamos residuos, y esos residuos y esos efluentes que se generan de parte de las industrias, vertimientos, residuos sólidos, residuos peligrosos, escombros, impactos por ruido, impactos por emisiones atmosféricas, todos esos impactos que se generan por las actividades de nuestros hogares, de las empresas, de las instituciones, son los que requieren entonces unos programas de mitigación y de recuperación ambiental, ¿sí? Para poder hacer nuestro entorno más amable, para poder tener una buena calidad de vida en la ciudad. Componente Cali en armonía con el ambiente. Digamos, este componente cobija algunos programas como Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental, Una cultura y educación ambiental en acción y Gobernabilidad ambiental. En estos componentes no solamente están las empresas de servicios públicos, están las autoridades ambientales, también está la UMATA. La UMATA genera proyectos de recuperación de fuentes hídricas en las cuencas, conservación, aislamiento de nacimientos y sistemas sostenibles de producción con los agricultores. Y eso también nos permite entonces unir esfuerzos con ellos para el componente de ruralidad y sostenibilidad ambiental. Como en la ciudad es que consumimos los recursos naturales, pero los recursos se están produciendo ¿dónde? En las cuencas. Entonces es necesario desde la ciudad, desde esa institucionalidad, generar los programas que nos permitan proteger y recuperar esos recursos naturales que se encuentran en impacto o en procesos de afectación y que deben ser protegidos en la zona rural. Y esas cuencas es uno de los principales propósitos de esta administración. ¿Cómo trabajamos verdaderamente en proteger y recuperar esas cuencas para que la ciudad pueda continuar su nivel de vida? Porque es muy triste que la ciudad, como nos ha pasado esta semana, 3 de los 5 días hayamos tenido, por ejemplo, corte de agua. Corte de agua por empalizada en la planta de Puerto Mayarino. ¿Por qué empalizada? Por seguramente la afectación de la cuenca del río Palo y de la cuenca alta del río Cauca. Y esa turbiedad implica que hay que suspender la planta del acueducto de Puerto Mayarino porque si no se daña. Y si se daña,
nos fregamos el 80% de los ciudadanos de la ciudad que consumimos el agua potable de Puerto Mayala. ¿Sí? Entonces, eso hace que nosotros reflexionemos muy bien la importancia de que los ciudadanos aquí locales prioricemos gestión ambiental en las cuencas, para que allá que se produce el recurso natural nos permita seguir disfrutando el nivel de vida que tenemos acá. En la producción de energía, ustedes saben que aquí, nada más en nuestra ciudad, también tenemos hidroeléctricas. Tenemos la planta de Río Cali 1 y 2, opera la EPSA en la cuenca de Río Cali. Por citar solamente dos fuentes generadoras de la energía, y el Valle del Cauca no es autosostenible en energía, tenemos que importar energía del sistema nacional. Y protegiendo las cuencas también hay posibilidad entonces de pensar que a futuro la ciudad no se vea tan impactada por las fuentes de energía, por escasez de energía. Nuestros árboles son la fuente de purificación del aire. El parque automotor de Cali es un parque automotor que se ha venido renovando por el sistema de transporte masivo y ha generado una mejor calidad del aire. Pero falta aún mucho por renovar, por chatarrizar. ¿Sí? Esa es otra prioridad del gobierno. Entonces, generar una mayor renovación del parque automotor permitirá menos contaminación del aire que respiramos en la ciudad. Esa es una fuente, pero la otra fuente es la contaminación que generan las industrias. Y allí hay que trabajar, porque las industrias generan emisiones al aire y esas emisiones van a nuestros pulmones y afectan nuestra calidad de vida. Y necesitamos proteger entonces los espacios verdes y los árboles de Cali, porque son el equilibrio realmente versus las fuentes contaminantes. Esa es la verdadera importancia de nuestros ecosistemas humedales, de nuestros ríos, de nuestros árboles, de nuestros parques, porque es que necesitamos equilibrar. Esta es una ciudad muy gris, una ciudad donde todo momento se están desarrollando proyectos de infraestructura, de vías, y esos proyectos de construcción tienen que respetar también las zonas de sesión y las zonas verdes de la ciudad, que son el equilibrio ambiental que necesitamos. Esta es una ciudad del trópico, de una temperatura cálida, y requerimos nosotros poder conservar la arboleda, todos los árboles de Cali, renovarlos y aumentarlos, para poder que nosotros tengamos una buena calidad de vida en el aire y en la temperatura. Bueno, en componente de cultura y educación, devuélvelo, eso es fundamental. Creemos que los proyectos todos deben de tener esa línea incluida, no deben de haber proyectos exclusivamente de educación ambiental, sino que todo proyecto debe incluir la gestión y la actividad de educación ambiental, porque es fundamental realmente que todos tengamos un buen nivel de conocimiento, de información y de sensibilidad frente a lo que nos está sucediendo en la ciudad. Gobernabilidad ambiental, un propósito fuerte nuestro. El DANA encontró a este año más de 3.500 solicitudes represadas de atención en términos de poda de árboles, de tala de árboles, de atención de ruido. Solicitudes del 2010 sin atender, y diariamente me empezaron a llegar tutelas porque eran derechos de petición no atendidos de vigencias anteriores, y a eso diariamente le empezamos a sumar múltiples solicitudes de toda la comunidad, de árboles que les afectan los andenes, los colegios, que les generan riesgos. Pues hay que devolver la gobernabilidad, y la gobernabilidad también se recupera haciendo vigilancia y control y atendiendo las solicitudes de la comunidad, pero también controlando, por ejemplo, las empresas y los restaurantes y los establecimientos comerciales que generan ruido en Cali. Y en ese sentido tenemos un mapa de ruido muy identificado, las zonas de mayor conflicto en ruido, en el norte, en Granada, en la 66, en el Parque del Perro. Y es que allí hay que trabajar el tema con planeación de ordenamiento territorial.
porque en el momento en que se generan permisos de uso de suelo mixto, es decir, que se permite lo residencial más lo comercial, se generan los conflictos de convivencia por impactos por ruido. Porque ¿quién es capaz de vivir al lado de un bar? Cuando antes era zona residencial y hoy se están convirtiendo en zonas de uso mixto, por ejemplo. Entonces, esos impactos por ruido requieren un control y ahí necesito de ustedes para que divulguen esos impactos por ruido, porque cuando son reincidentes podemos establecer incluso el cierre de esos establecimientos. Eso todo es gobernamental. En el componente de espacio público de calidad para todos, aquí hay dos cosas. Uno es las acciones de mantenimiento de los espacios públicos que hay. De esos espacios públicos hay uno que son los verdes, hay otros que son los andenes, las plazoletas, los puentes, pero en lo verde tenemos una función muy específica que nos concedió el acuerdo municipal, que es el mantenimiento de los parques, y los separadores viales y las zonas verdes. Y otra cosa es, fuera de hacer el mantenimiento rutinario, generar mayor espacio público por habitante. Entonces en la ciudad hay un índice a partir de un estudio que hizo Planeación Municipal con la Sociedad Colombiana de Arquitectos que determina que hay menos de 3 metros cuadrados por habitante de espacio público efectivo. Y la norma nacional dice que lo ideal es tener 15 metros cuadrados por habitante. Estamos muy lejos de eso. Y dentro de lo lejos hay unas comunas muy críticas en espacio público y hay unas comunas muy bendecidas en espacio público. Entonces hay un desequilibrio en la ciudad y tenemos que trabajar para que las comunas más afectadas tengan mayor área natural y espacios públicos efectivos. Siguiente. En el componente de servicios públicos, fundamental trabajar, digamos, el principal problema que a mi modo de ver tenemos en Cali sin resolver, y es el tema de los residuos sólidos y de los escombros. Cali carece actualmente de un sitio para disposición final y manejo de escombros, ¿sí? Entonces, como no lo hay, se generan múltiples escombreras crónicas e ilegales. Y a eso le sumamos una sentencia que nos obliga a proteger el derecho al trabajo de los carretilleros. Los carretilleros no pueden suspender su actividad porque de eso viven. Y les queda muy distante las escombreras que están legalizadas por la Autoridad Ambiental CBC, en Candelaria, por ejemplo, para llevar sus escombros. Entonces lo que generan son múltiples escombreras pequeñas, crónicas e ilegales. En el sector de Mojica, en el sector de la avenida Simón Bolívar con carrera 50 y en el Jarillón, que es lo más grave de todo. Lo más grave es escombros sobre el Jarillón. En el sector de Alfonso López, en el sector de Petecuy, Valle Grande. Entonces, a pesar de que como autoridad ambiental se hace el cierre de la escombrera, más nos demoramos en cerrar, poner los cercos, la valla, la clausura, que al otro día, por encima de la policía, pasan las carretillas a seguir depositando escombros. Entonces aquí lo que busca unas soluciones de fondo. Entonces en soluciones de fondo hay que plantear proyectos como estaciones de transferencia de escombros, que son unos modelos que están funcionando hoy en día en Medellín, y aquí estamos retrasadísimos en la implementación. Y hay que trabajar en un sistema de aprovechamiento de escombros, porque ya existe la tecnología de aprovechamiento de escombros. Necesitamos inversionistas privados que monten el negocio de las escombreras, porque eso es un negocio aprovechable. Lo que requerimos entonces verdaderamente acá es un ajuste del plan de ordenamiento territorial, porque en el POT no hay viabilizado ningún sitio para escombrera ni para estación de transferencia de escombros, y de allí tiene que partir entonces los proyectos de ajuste en este componente. Igual sucede con los residuos sólidos.
Ustedes saben muy bien que más de 1.800 toneladas diarias de residuos que producimos en Cali se están yendo a enterrar en el relleno de Yotoco. Pero allí hay recursos aprovechables, materias orgánicas aprovechables para bioinsumos. Hay recursos reciclables como plástico, cartón y otros metales, vidrio. Y esos residuos, si no se implementan en Cali las rutas selectivas para que todas las unidades residenciales entreguen separados los residuos reciclables de los no reciclables, si no implementamos con esas empresas de servicios públicos esas rutas selectivas, vamos a continuar simplemente enterrando todos los recursos de residuos sólidos en el relleno y se pierde la oportunidad de un valor agregado y de una generación de empleo. Y aquí hay un problema social gravísimo de más de 800 familias que viven del reciclaje y una sentencia que nos obliga a formalizar y organizar los recicladores para que desarrollen empresas. Entonces hay un vacío allí muy grande. Yo sigo y al final recibo todas las preguntas, por favor, tomen nota. Programa de conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo. Fundamental la gestión integral del riesgo. Porque aquí ya entendimos a la fuerza qué es eso del cambio climático. Aquí en Cali no nos tienen que explicar ya qué es eso del cambio climático. Porque es que nosotros ya lo vimos a la fuerza. Desde el año pasado vivimos entonces el fenómeno de la Niña y vimos cómo todos los ríos de Cali con crecientes a partir de aguaceros torrenciales nos generaron inundaciones en el área urbana de Cali. El Aguacatal se desbordó, el Cañaveralejo se desbordó, el Meléndez se desbordó, el Lili se desbordó. El único que no se desbordó fue Pance. De resto, las comunidades ribereñas y los barrios del área urbana de Cali, que nunca se hubieran imaginado inundarse, tuvieron problemas fuertes de inundación. Estoy hablando, por ejemplo, de Mayapán, Las Vegas, El Ingenio. El cambio climático es inclemente, no mira estrato social, afecta desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Entonces, aquí es fundamental realmente trabajar en la gestión del riesgo. Entonces, hay que reubicar las familias que están ubicadas en el jarillón del río Cali, esa es una prioridad. Porque donde colapse ese jarillón, pues colapsa más del 50% de la ciudad. Hay que trabajar en la reubicación de las familias que están en las riberas del Meléndez, en las riberas del Cañaveralejo, generando no solo un riesgo para ellos, sino también una contaminación directa al río, porque sus aguas residuales van directo al río y convierten los ríos en cloacas.